así de pie, con la Biblia abierta en Filipenses 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Amado Padre Celestial, bendito Dios eterno, lleno de gracia y verdad, que dispensas misericordia a todos aquellos que en arrepentimiento y fe en Jesucristo tu Hijo se acercan a ti. A ti, bondadoso Dios, dirigimos nuestra oración y nuestra súplica en esta mañana, como cada domingo, es que tú nos des un corazón que sea completamente susceptible a tu palabra, un oído dócil a tu voz, para escuchar de buena gana tu palabra, pero no solamente adquirir esto como una información intelectual meramente, sino que habiendo razonado tu palabra, podamos albergarla en nuestro corazón y nuestros afectos sean transformados por la predicación de tu palabra, haciendo así que nuestra voluntad, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser se mueva a obedecer lo que tu palabra nos demanda. También hemos de suplicarte, buen Dios, que mi persona, como instructor de tu palabra, como maestro, como predicador, como obispo de esta grey, Señor, me dirijas en la predicación de tu palabra, para que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que mi predicación sea digna de tu evangelio, que verdaderamente la explicación sea concorde a la idea que verdaderamente Pablo tenía al escribir esta carta, a la intención que el Espíritu transmitió cuando inspiró al apóstol Pablo. No me permitas, Señor, aferrarme a tradiciones de los hombres, a las elucubraciones de los hombres. No, Padre, permite que yo pueda ser sincero, pero que sea fiel también en la propagación de tu evangelio, en la predicación, Señor, de tu palabra. Que este pasaje sea, Señor, abierto a nuestros ojos, que ilumine los ojos de nuestro entendimiento y que con ello podamos vivir conforme a tu palabra. Ministranos en esta mañana. Pido junto con mis hermanos que la presencia de tu Espíritu Santo, el poder, la agencia sobrenatural de tu Espíritu Santo esté ministrándonos durante la predicación de tu palabra. Estamos aquí dispuestos para ti. Habla tu pueblo, bendito Dios. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano. En el transcurso de nuestra predicación en la carta del apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Filipos,
Llegamos el domingo pasado al versículo número 14. Y brevemente, para entrar con el versículo 15, hago un recuento. El apóstol Pablo comenzó en el versículo 12 con la idea de hacerles saber a los hermanos en Filipos que aun cuando las cosas que él estaba padeciendo al estar preso en Roma eran de alguna manera difíciles o dolorosas, incómodas, con todo lo que estar preso en el primer siglo conlleva, todas las cosas que ser preso en Roma el primer siglo conlleva, aún así, aparte de todas estas cosas, el apóstol Pablo quería hacerles saber a los filipenses que todas estas situaciones estaban redundando más bien para el avance de la proclamación del Evangelio y por lo tanto en el avance del reino de los cielos. Por supuesto, el avance del reino de los cielos está de alguna manera ligado a la propagación del Evangelio. Quiso el Señor salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación y el apóstol Pablo estaba completamente convencido de esto. De modo que aunque sabía que los hermanos filipenses estaban preocupados por su salud de tal manera que mandaron a Epafrodito con algunos dones para ayudarle, para consolarle, para cuidarle, para mostrar el afecto que tenía con uno de sus fundadores de la iglesia en Filipos, haciendo esto, mostraban que estaban preocupados por el apóstol Pablo, y Pablo lo sabía. Así que Pablo lo primero que hace es jalar la conciencia de ellos, jalarla y llevarla hacia el Evangelio, llevar la conciencia, la atención de cada uno de ellos en esta carta hacia el Evangelio. De alguna manera despista la atención hacia su propio sufrimiento y dolor, el cual era evidente que tenía, y comienza a centrar la atención de los filipenses en el Evangelio. Así que entonces los alienta diciendo que su sufrimiento había hecho de la causa del Evangelio, que la causa del Evangelio fuera tan patente en el pretorio como a todos los demás. El Señor había colocado a Pablo justamente en el mero centro, en el corazón del Imperio Romano. Y de esta manera entonces, por las cárceles que él estaba sufriendo, Dios estaba minando desde adentro con el Evangelio al Imperio Romano. Era algo completamente paradójico, si se quiere, ¿no? Dulcemente irónico, de esas ironías que solemos encontrar en la sabiduría del Señor a lo largo de toda la Escritura. Algunos creían que el cristianismo estaba siendo destruido por tomar a uno de los cabecillas del cristianismo, como les llamaban, ¿no? Cabecilla de la secta de los cristianos. Y al pensar que tomaban a uno de estos cabecillas como el apóstol Pablo y castigarlo y colocarlo en una cárcel y colocarlo como ejemplo para que los demás temieran y no siguieran predicando el Evangelio, pensaban que con esto iban a retrasar el avance del Evangelio. Y resulta que nuestro buen Dios, con su todo poder y toda sabiduría, había hecho que más bien estas situaciones redundaran para la propagación del Evangelio y para la multiplicación, la expansión del reino de Cristo. Qué hermoso es nuestro buen Dios. Los hermanos tomaban entonces ánimo con las prisiones del apóstol Pablo, y lo que sucedía entonces es que se estaban atreviendo a hablar mucho más la palabra del Señor sin tener temor. Antes reinaba alguna forma de temor porque, por supuesto, el cristianismo está bajo ataque, está bajo persecución y empezaba a reinar el temor. Pero al saber acerca de las prisiones que soportaba valientemente el apóstol Pablo con conciencia limpia y entregada al Señor, los hermanos tomaban ánimo y hablaban la palabra sin temor. Y habiendo dicho esto, entonces el apóstol Pablo se abalanza a describir que estaba sucediendo algo que no era del todo bueno, pero aún así, aún en ello, Dios glorificaba su nombre y por lo tanto él estaba lleno de gozo. Él dice en el versículo 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice algunos a la verdad predican, se está refiriendo, por supuesto, de aquellos que son contados entre los hermanos ya, y no solamente entre aquellos que han escuchado el Evangelio.
Él recientemente en el versículo 14, en el 13 y en el 14 dice que todo el pretorio ya había escuchado acerca del Evangelio, lo mismo que los demás. De alguna manera, y por citar a William Hendrickson en su comentario, el caso del apóstol Pablo, por la causa de Cristo, se había hecho la comidilla del pueblo. Estaba en boca de todo el mundo en el pueblo. Y por lo tanto, dado que todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo con Pablo por causa del Evangelio de Cristo, tanto el pretorio como todos los demás estaban enterados que era por la causa del Evangelio. Pero el apóstol Pablo, al decir, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por rivalidad, estaba hablando o refiriéndose acerca de personas que tenían la encomienda de predicar estando entre los cristianos, no meramente entre los que ya habían oído el Evangelio, sino aquellos que eran creyentes y estaban en la iglesia de Roma predicando el Evangelio. Tenían un lugar de autoridad para proclamar la palabra del Señor en medio de la iglesia. Ahora, recordemos esto, por supuesto, como él ha dicho, el apóstol Pablo, a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. Un sinónimo de contienda en este aspecto es rivalidad. Habían ciertas personas que estaban predicando el Evangelio, que anunciaban a Cristo, pero lo hacían con contención. El apóstol Pablo dice que lo hacen no sinceramente. No lo estaban haciendo de buena voluntad, no lo hacían sinceramente. No habían buenas intenciones detrás de ellos y aún así estaban anunciando a Cristo. Fíjense cómo en el versículo 16 él mismo dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. De modo que estos predicadores de los cuales se está refiriendo brevemente el apóstol Pablo en este lugar, la intención que ellos tenían no era muy buena. Había envidia en sus corazones, había rivalidad, había contención en sus corazones, y con estas intenciones estaban predicando. Y nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, que estos tenían el pensamiento o el objetivo de alguna manera causar aflicción al apóstol Pablo, que ya estaba, por supuesto, preso por la palabra del Señor. Y aquí hay algo que tenemos que razonar. Porque el apóstol Pablo dice que ellos verdaderamente estaban proclamando a Cristo, que ellos estaban anunciando al Señor, pero él mismo también está diciendo que sus intenciones no eran buenas. Ahora, obviamente, y esto tenemos que decirlo, estos predicadores, aunque no tenían buenas intenciones, no estaban predicando otro evangelio. Porque ciertamente, si estuvieran predicando otro evangelio, el apóstol Pablo luego no habría dicho que se gozaba de que ellos estuvieran comunicando a Cristo. Por ejemplo, vamos a ir a la Escritura, Gálatas capítulo 1. Y en Gálatas capítulo 1 veremos cómo el apóstol Pablo se refiere a la importancia de mantener la pureza del evangelio. Y en Gálatas 1 leeremos desde el 6 hasta el 9. Mire cómo se refiere a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué dice? Anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Obviamente, volvamos a Filipenses capítulo 1. Obviamente, de los hombres de los cuales el apóstol Pablo está hablando, que estaban allí en Roma predicando a Cristo, pero no con muy buenas intenciones, no podemos decir que estos hombres procuraran alterar o pervertir el evangelio de tal manera que, por supuesto, cayeran bajo la condición de maldición, bajo la condición de anatema. Como vimos, la intención del apóstol Pablo al escribir a los Gálatas era advertir que habían algunos que estaban torciendo el evangelio. Y habla de esos algunos de una manera despectiva, tal así que los coloca bajo anatema, los anatemizó. Si nosotros nos damos cuenta de lo que Pablo habló acerca de algunos allá en Galacia que estaban pervirtiendo el evangelio, y nos damos cuenta que por pervertir el evangelio
Él colocó bajo anatema, bajo maldición a quienes estaban pervirtiendo el evangelio. Entonces claramente a los que Pablo se está refiriendo en la carta de los Filipenses no eran como aquellos que estaban en Galacia pervirtiendo el evangelio. Es verdad entonces que estos hombres sí estaban predicando a Cristo. Cuando Pablo escribe a los Filipenses, recuerde, él está hablando a los filipenses de eventos que están ocurriendo en Roma, donde él está preso. Pero ahora, hagamos memoria de un poco de la historia, cómo fue conformada la iglesia en Roma. Cuando la predicación del evangelio se propagó, cuando la predicación comenzó a multiplicarse, algunos judíos que habían recibido el evangelio llegaron al corazón de Roma y por supuesto comenzaron a compartir el evangelio con otros judíos. Pero luego el evangelio también alcanzó a muchos otros que no eran judíos. Y de esta manera la iglesia cristiana llegó a tener tanto judíos como gentiles en Roma. Por supuesto que entonces, cuando la iglesia cristiana se fundó en Roma, las diversas iglesias locales se fundaron en Roma, el apóstol Pablo no había llegado aún a visitar a Roma. De modo que podemos decir claramente que Pablo no había sido el fundador de la iglesia en Roma. El evangelio había llegado de alguna manera, de manera espontánea, por la predicación itinerante de aquellos que peregrinos iban por el camino anunciando el evangelio a todo lugar a donde ellos llegaban. Así llegó el evangelio a Roma. Pablo no tenía que ver con la fundación como tal de la iglesia cristiana o de las iglesias locales cristianas en Roma. Así que cuando todo esto sucede y Pablo llega a estar preso y lo llevan a estar preso en Roma, la ciudad entonces recibe un alboroto en el mero corazón del imperio romano. Porque entonces estaban llevando preso a aquel que había alcanzado tener una gran fama por causa de la predicación del evangelio. Uno que hacía milagros por doquier, que hacía señales prodigiosas por el poder del Señor y que su predicación era tan fiel a las escrituras que judíos crujían los dientes porque derrumbaba sus tradiciones y sus estructuras humanas. Y los gentiles entonces arremetían contra él porque por supuesto Pablo predicaba contra la idolatría, contra la paganía y contra los desenlaces inmorales que habían en las tierras paganas. Así entonces Pablo de alguna manera llamaba la atención a donde llegaba. Y dado que Pablo había sido designado como el apóstol a los gentiles, al llegar a Roma, como pólvora, su testimonio se corrió por toda la ciudad. Y todo el mundo estaba al tanto de que el apóstol a los gentiles estaba preso en Roma. Por supuesto, y es aquí donde viene el asunto, todo esto comenzó a generar cierta incomodidad en ciertos ministros del evangelio de las iglesias locales que ya estaban allí y que no habían sido fundadas por el apóstol Pablo. Porque de alguna manera la carta del apóstol Pablo a los romanos ya le precedía. Y como la carta del apóstol Pablo a los romanos estaba llena de la sabiduría de Dios que le había dado a Pablo, y como muchas de estas cosas bien expuestas, sistemáticamente expuestas en la carta a los romanos, eran completamente edificantes, profundas, desafiantes, hermosas, doxológicamente completas. Por supuesto que la iglesia local en Roma, aun cuando no había conocido en persona al apóstol Pablo, de alguna manera ya le amaba como un hermano en Cristo. Y por supuesto recibían su autoridad apostólica sin cuestionamiento. Pero habían algunos, como el apóstol Pablo dice, que estaban allí y sus corazones, aun cuando estaban en condición de predicación, sus condiciones de corazón eran las de envidia y las de rivalidad. De alguna manera estos hombres tenían en sus corazones envidia por los dones o facultades del apóstol Pablo. Tenían rivalidad y contención en su corazón por causa de que el apóstol Pablo, al haber hecho todo lo que había hecho por la causa del evangelio y enfrentar todo lo que estaba enfrentando con tal entereza, firmeza y regocijo por la causa del Señor, generaba en la iglesia, suscitaba en la iglesia un ánimo pronto a predicar el evangelio, a anunciar a todos el evangelio. De alguna manera las prisiones del apóstol Pablo, y no solo su predicación, estaban estimulando a la iglesia cristiana en Roma a anunciar y anunciar el evangelio a cualquier costo.
Y habían algunos predicadores que esto de alguna manera les resultaba incómodo y se ganaban rivalidad contra Pablo porque quizá ellos mismos no habían causado esto en el corazón de la iglesia en Roma. Tenían entonces envidia por los dones, las facultades del apóstol Pablo, por la autoridad que el apóstol Pablo había recibido como apóstol de Cristo de parte de Jesucristo mismo. Porque allá en Roma no habían apóstoles del Señor. El único apóstol a los gentiles del que nos habla las Escrituras es el apóstol Pablo. Los otros 12 lo fueron a los judíos, como claramente nos dice la Escritura en toda ella en el Nuevo Testamento. Así entonces tenemos varias cosas que entender o que brillan para nosotros entender mejor lo que estaba sucediendo. En Roma entonces, al llegar al apóstol Pablo, se suscita todo este alboroto. Todo el mundo sabe que han atrapado y han puesto preso al apóstol Pablo por la predicación del Evangelio. Y los cristianos en Roma que habían apenas escuchado acerca del apóstol Pablo y algunos quizás leído la carta que él envió a los hermanos en Roma, estarían entonces a la expectativa de ver cómo podían conocer, cómo podían visitar, cómo podían saber más acerca del apóstol Pablo. Y ciertos ministros comenzaron a sentir envidia y comenzaron a tener contención en sus corazones. De modo que estas personas de las cuales el apóstol Pablo está diciendo son hermanos en la fe, pero estos estaban predicando a Cristo, aunque verdaderamente con intenciones que no son las adecuadas, con un corazón no completamente sano ante el Señor al momento de comunicar el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice de esa manera, que a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, que a la verdad predican por contención, no sinceramente, buscando causar aflicción a sus prisiones. Algunos comentaristas pues piensan o analizan, razonan de qué manera pensaban aquellos causar aflicción a las prisiones de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo había sido ya un hombre demasiado sufrido. Nos dice la Escritura que era un hombre que había sufrido naufragios, que lo habían caído a piedra y lo habían dado por muerto, pero el Señor le preservó pues la vida, ¿no? Había recibido latigazos, él había sido perseguido, había estado preso muchas veces, en hambres, en desvelos, en frío, vistiendo harapos, como también dice en un pasaje. Todas estas cosas Pablo había sufrido por la causa de la predicación del Evangelio, como un verdadero apóstol de Jesucristo. Así que viene a la mente y entra en discusión para los comentaristas cómo podrían estar pensando aquellos causar aflicción a las prisiones de Pablo, si Pablo soportaba todo esto por la causa del Evangelio. Y algunos han creído que precisamente por causa de la predicación del Evangelio, de la manera en que ellos estaban libres y Pablo preso, pensaban que esto causaría mayor aflicción al apóstol Pablo. Creo que no conocían muy bien al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo solamente tenía una razón de existencia, y eso estaremos hablando a lo último. Tenía solamente una razón de existencia y era la proclamación del Evangelio. Así que, dado que alguien proclamara el Evangelio estando libre y él no lo pudiera hacer porque estuviera preso, o sea, porque él estuviera predicando el Evangelio estando en condición de libertad, a Pablo solo le satisfacía una cosa: que el Evangelio fuera predicado. Por eso habla así acerca de ellos. Y que de alguna manera la intención de ellos era causar más aflicción a las prisiones del apóstol Pablo. Pero al apóstol Pablo, por decirlo en el argot popular, en un coloquio venezolano, les resbalaba la intención de ellos al hacer lo que estaban haciendo. Había una sola cosa que le interesaba: la proclamación del Evangelio. Ahora, de estos que estaban anunciando a Cristo, Pablo los ha subdividido en dos grupos. Los primeros, de los que recientemente hemos hablado, los que predicaban por envidia y por contención, por rivalidad. Pero había un segundo grupo que el apóstol Pablo los deja de último para hacer entonces su sentencia final. Dice que este último grupo predicaban no por envidia y contención como los primeros de los cuales hemos hablado, sino que estos predicaban por amor, dice el versículo 17.
Por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Algunas traducciones traducen este texto de esta manera, pero los otros por buena voluntad. De alguna manera se refiere a que los hombres tenían una alta estima, los hermanos tenían una alta estima de quién era Pablo, su autoridad apostólica, sus dones, y esto no les resultaba incómodo, al contrario, sentían junto con él que era un servicio a la causa de Cristo y por lo tanto ellos tenían buena voluntad al predicar el Evangelio. Estaban de alguna manera compenetrados con la causa de Cristo. No prestaban atención a los dones o capacidades del apóstol Pablo de tal manera que su corazón se llenara de envidia, sino que junto con los dones y capacidades del apóstol Pablo se regocijaban de que el apóstol y toda la iglesia estuviera teniendo ánimo para predicar el Evangelio, para hacer conocer el Evangelio. Ahora, fíjese cómo el apóstol Pablo describe que estos lo hacían por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estos, a diferencia de los recién nombrados en el texto anterior, sí lo hacían con las intenciones correctas. El amor, obviamente por Jesucristo primeramente, pero también por el apóstol Pablo, les movía a predicar a todas las personas en Roma el Evangelio. Estos creyentes no envidiaban ni los dones o capacidades de Pablo, ni les incomodaba la autoridad apostólica que de Cristo había recibido. Más bien ellos, por lo que nos dice el apóstol Pablo, reconocían que éste había sido designado para la defensa del Evangelio. Designado para la defensa del Evangelio. Ahora, esto último, como dije hace un rato, se había convertido en la razón de existencia del apóstol Pablo, como lo hace notar en muchos otros pasajes de sus cartas. El apóstol Pablo tenía entre ceja y ceja una sola cosa: que el Evangelio sea anunciado, que Cristo sea glorificado, que las personas sean salvas por el poder y la gracia del Dios Salvador, del único buen Dios Salvador. Y esto entonces, dado que él ya no tenía ningún otro interés por encima de este, se volvió su única y más grande razón de existencia. Vamos un momento a su primera carta a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 2. Miremos lo que dice en Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 5 al 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vemos como el apóstol Pablo le dice a Timoteo en esta primera carta lo mismo que nosotros estamos estudiando, que le dice él a los filipenses en esa carta. Él fue designado para la defensa del Evangelio, le dice a los filipenses. A Timoteo le dice: fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Por supuesto, nos vemos en la Escritura que fue constituido por Cristo mismo en persona. Vayamos a primera a Corintios capítulo 9. Primera a Corintios 9 del 16 al 17 tendremos la misma idea en este texto también. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Básicamente lo mismo que estábamos escuchando hablar del apóstol Pablo a los filipenses en aquellos textos. Él ha sido encomendado por el Señor para el anuncio del Evangelio, para la proclamación del Evangelio y para la defensa del mismo, del Evangelio.
Y él dice que él no tiene de qué gloriarse si anuncia el evangelio. Hay una razón para ello. Le es impuesta necesidad. Él dice más bien, ay de mí si yo no predico el evangelio. De alguna manera, en esta porción, Pablo no está diciendo, ay de mí si no predico el evangelio, porque Dios me va a castigar si no predico. No. Notemos las palabras del apóstol Pablo. Él está diciendo, me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Pablo no solamente comprendía el predicar el evangelio como un deber santo. Por supuesto que él cree que es un deber santo. Pero lo que Pablo concierne, el evangelio predicado no era meramente un deber con el cual cumplir. Para el apóstol Pablo, la proclamación del evangelio era una necesidad imperiosa en su corazón. De tal manera, dice él, que si lo hiciera de mala voluntad, es decir, no tuviera la necesidad imperiosa en su corazón de comunicar el evangelio, aún así, y entonces sí, el deber le ha sido encomendado. Pablo dice, yo predico el evangelio principalmente no porque me ha sido un deber impuesto, y reconoce que hay un deber impuesto de predicar el evangelio. Toda la iglesia tenemos este deber. Tenemos el deber de predicar y anunciar el evangelio. No solamente nosotros los ministros, ojo con esto, o mejor dicho, oído con esto. No solo los ministros, sino toda la iglesia debe comunicar el evangelio. Pero he aquí el corazón de Pablo, como hemos venido viendo en todas estas predicaciones, abierto para nosotros, para que conozcamos el corazón de un verdadero apóstol de Jesucristo. Él no tenía meramente el deber de predicar el evangelio, le era impuesta necesidad. Sus entrañas se conmovían por dentro al ver que las gentes no tenían a Cristo reinando como Señor en sus corazones, siendo salvos por la gracia del Señor. Como lo anuncia Lucas en Hechos capítulo 17, que cuando Pablo llegó a Atenas, miró a la ciudad llena de idolatría, llena de paganía. Se le revolvió el estómago de verlos entregados a ídolos. E inmediatamente se apartó de quienes estaban en ese momento y fue y tomó todo aquel grupo de personas, como nos narra allí en el monte de Venus, y comenzó, a raíz de una lápida que tenía una inscripción a un Dios no conocido, a un Dios desconocido, eran tan religiosos ellos que tenían una lápida incluso a un Dios, por si se nos pasó uno, por si a las moscas se nos olvidó algún Dios, ok, esta lápida es para el Dios no conocido. Y él se agarró de ello y comenzó a predicarles el evangelio a todos allí. Donde Pablo llegaba, su deseo más hondo y profundo era que el evangelio de Jesucristo fuera predicado. Él no tenía meramente un compromiso con el deber. Él tenía una necesidad honda, estrecha en su corazón. Él tenía la necesidad de anunciar el evangelio. Este es el corazón del apóstol Pablo expuesto para nosotros, a fin de que entendamos qué es lo que Pablo estaba haciendo. Que aun cuando estaba preso, él se alegra por causa de que Cristo es predicado. Por eso dice, ay de mí si yo no anunciar el evangelio. Tiene una necesidad. Así que si él lo hace de buena voluntad, como aplaude a los filipenses allá en su carta a los filipenses, diciendo que hay algunos que predican de buena voluntad, por amor, él va a tener recompensa, dice. Pero aún así, si lo hiciera de mala voluntad, reconociendo que el deber sigue estando allí, quizás como aquellos que estaban predicando allá en la iglesia de Filipos y no tenían muy buenas intenciones, no tenían muy buena voluntad, aunque sí estaban predicando el evangelio, en esa condición la comisión ya ha sido encomendada. Sí o sí el evangelio debe ser predicado. Este es el corazón del apóstol Pablo expuesto para nosotros en sus propias cartas, en sus mismas palabras y el testimonio de otros que nos narran también acerca de él. Ahora, volviendo a Filipenses capítulo 1, vemos entonces que el apóstol Pablo dice que aquellos que actuaban por amor entendían que él había sido puesto para la defensa del evangelio. Y aunque no quiero extenderme en los detalles acerca de la palabra defensa del evangelio en este contexto y notar la necesidad que la iglesia moderna tiene de una verdadera defensa del evangelio en nuestro tiempo, en la modernidad,
Sí, brevemente debo decir esto. La palabra del Señor nos capacita para nosotros poder dar una defensa eficaz del Evangelio. Claramente el apóstol Pablo conocía las Escrituras. Y como el apóstol Pablo conocía las Escrituras, era muy eficiente en su defensa para el Evangelio. El lugar en donde él llegara ni siquiera necesitaba, aunque era un hombre muy letrado, ilustrado en muchos temas y muchas materias, como él mismo escribe que era muy lector y leía muchos libros y sobre todo los pergaminos, los viejos pergaminos. Aún así, en donde Pablo llegaba, lo que él le quería hacer conocer era el Evangelio de Cristo. Y cualquiera sea la condición o circunstancia donde él llegaba, iba a levantar una defensa del Evangelio, valiéndose de cualquier cosa que él encontrara en su contexto como la causa inicial para su predicación. Y luego aferrándose de lleno a las Escrituras. Pablo reconocía que el mundo que él estaba haciendo, sus viajes misionales, es el mundo de Dios. Y que por supuesto todo este mundo está gobernado por las reglas de Dios y subsiste por causa de Dios. Así que cuando él se entrega por completo a la predicación del Evangelio, sabe que no hay una más alta designación que la que él ha recibido: ser un proclamador del Evangelio del Señor Jesucristo. Aquel que le fue prometido por herencia a todas las naciones y como por posesión suya hasta los confines de la tierra. Es un heraldo del Rey de Reyes y Señor de Señores, un embajador del reino de los cielos. Cuando él dice, fui constituido para la defensa del Evangelio, él está hablando de que su condición es grata delante del Señor. ¿En qué sentido? Dios le colocó para llevar a cabo esta labor. Y la iglesia debía entender que esa labor era necesaria. No solo para la iglesia en el sentido de que era edificante y pudiera hacer crecer a la iglesia en las áreas en las que un buen apologista o defensor de la fe pudiera hacer crecer a una iglesia, sino que para el avance del Evangelio y por consecuencia el avance del reino de los cielos. Entonces estos que tenían buena voluntad sabían que Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio. Ellos estaban compenetrados con la intención del apóstol Pablo. Reconocían que era necesaria la defensa del Evangelio que el apóstol Pablo estaba llevando a cabo. Y nosotros deberíamos reconocer el día de hoy también que nos urge una buena defensa del Evangelio, que nos urge como iglesia crecer en los aspectos apologéticos de nuestra iglesia, para que entonces podamos hacer una defensa del Evangelio que pueda ampliar el reino de los cielos en el lugar donde nosotros estamos. Cierro el paréntesis y continúo. Ahora, el apóstol Pablo, en su designación o colocación para la defensa del Evangelio, cuando él llevaba a cabo su defensa, no le importaba si de alguna manera él salía perjudicado personalmente por causa de la proclamación de esa defensa del Evangelio. Una de las cosas que más admiro personalmente del apóstol Pablo es precisamente no solamente su necesidad imperiosa de comunicar el Evangelio y enseñar a todos a toda hora, como el libro de los Hechos nos muestra, de día, de noche, en la tarde, en la madrugada. Estaba predicando a todo momento y a toda hora y enseñando y dispuesto a todo momento y a toda hora. Confieso que soy admirador fiel del apóstol Pablo. Pero a él no le importaba si a través de la defensa del Evangelio, si a través de la proclamación de la palabra, él salía personalmente perjudicado. Como hemos dicho reiteradas veces y quiero que quede indeleblemente tatuado en nuestras mentes, a él le importaba más la proclamación del Evangelio que su propia integridad física. Siempre y cuando se anunciara el Evangelio, Pablo tendría gozo en su corazón. Fíjense, vamos a ir a 2 Timoteo. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 4, segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon.
Y dice, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¡Wow! Una y otra vez encontramos estas palabras en el apóstol Pablo porque estaban en su corazón. Jesucristo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pudiéramos decir que de la abundancia del corazón Pablo estaba escribiendo. Hay una cosa que minaba el corazón de Pablo, la defensa del evangelio, a tal punto que si en su defensa del evangelio todos le abandonaban y todos le caían, todos los suyos le abandonaban y todos los contrarios le caían encima, no importaba. Si él podía anunciar el evangelio, eso era suficiente razón para estar tranquilo, para estar gozoso, como vimos en la predicación pasada. Él podía llegar a estar preso, pero la palabra no estaba presa. Eso ya era una razón de profundo y sumo gozo. No le importaba su integridad física como persona. No le importaba estar encadenado si la palabra del Señor no lo estaba. No le importaba sufrir obstáculos en su vida personal, en su agenda particular. No le importaba ver sus sueños truncados en este planeta. No le importaba no poder alcanzar ciertos gustos, placeres y ciertos conforts que se dan en el mundo, siempre y cuando el evangelio fuera proclamado. Él tenía un orden de prioridades bastante bien establecidos. La prioridad en la mente y corazón del apóstol Pablo no era sus sueños, mis proyectos. No era como quizá algunos sí predican, y estos sí pervierten el evangelio, que Jesucristo vino a morir para que tú puedas cumplir tus sueños. No era así. Porque si fuera así, entonces Pablo fracasó terriblemente. Y lo veremos más adelante con la palabra del Señor en una de las expresiones que él mismo hace en esta carta a los Filipenses. Pablo lo había abandonado todo por la causa de Cristo, por la causa de la proclamación fiel del evangelio de Jesucristo. Esto le hizo ganarse enemigos, y enemigos muy terribles, de tal manera enemigos que él terminó muriendo bajo la mano de sus enemigos, acusado por sedición contra el César. Por supuesto, él anunciaba un rey que estaba por encima de César y al cual César debería besarle los pies. O sea, por supuesto que tenía que ganarse el problema y la acusación del Imperio Romano. Así que para poder dar una defensa de este glorioso evangelio delante de un imperio con tal poder, con tal pretensiones de autoridad, Pablo debía tener un orden de prioridades muy bien establecidos. Él no podía enfrentarse a todo lo que implicaba enfrentarse a un imperio si él no tuviera el orden de prioridades que en su corazón él tenía. Él desdeñaba incluso su seguridad propia, la integridad física de su persona por la causa del evangelio. Prioridades. El evangelio es primero. Yo, si acaso, soy después. Si yo debo ser atropellado por la causa del evangelio, si mis sueños deben ser destruidos por el avance del evangelio, así sea. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Y es lamentable pensar o analizar en este contexto cuántos de los creyentes del día de hoy piensan de la misma manera que el apóstol Pablo. ¿No es verdad? Todos pueden decir conjunto con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Filipenses 4:13, en esta misma carta, cuando lleguemos allá vamos a darle un buen contexto a ese pasaje que tanto ha sido tergiversado por mucha gente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que voy a hacer esta panqueca para que me quede bien, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Voy a jugar fútbol y voy a meter un gol, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ya llegará el momento en que hablemos acerca de ello. Los creyentes hoy pueden recitar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero realmente pueden recitar lo que el apóstol Pablo dice antes en todas estas líneas de las cuales hemos estado leyendo.
en todas otras de sus cartas y en esta misma de Filipenses capítulo 1, pueden los creyentes de hoy decir honestamente, porque pueden repetirlo, pero pueden genuinamente, sin caer en el pecado de hipocresía, recitar al apóstol Pablo teniendo un corazón verdaderamente aferrado a lo que él dice y una práctica que confirme lo que él dice. Porque cuando el apóstol Pablo dice, ahora por vida o por muerte, Cristo será magnificado en mi cuerpo, él no está haciendo poesía. No, hermanos, no es algo poético que él está diciendo. Cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que lo veremos el domingo que viene si el Señor así nos permite y no viene Cristo antes. Él no estaba elaborando un bello retazo poético para que todos se sintieran estimulados y entonces pudieran seguir sus vidas en paz y perseguir sus proyectos. Es fácil recitar aquellas cosas del apóstol Pablo. Lo difícil es seguir el ejemplo del apóstol Pablo, imitar la fe del apóstol Pablo en esto. Miren con cuánta presteza el apóstol Pablo habla acerca de que su condición, su integridad física no vale para nada si el evangelio es predicado. ¿Tenemos nosotros esa actitud? Ese es el asunto. ¿Tiene mi corazón ese afecto para Cristo? ¿Es Cristo para mí el más grande tesoro, de tal manera que todo lo demás es considerado como basura delante de Él? ¿No suena eso como un poco rústico, chocante, duro, fuerte, quizá incluso para algunos como imposible? Si esto es así es porque tenemos idolatría en nuestro corazón. Nada debería ocupar el lugar de Cristo en nuestro corazón. Cristo debe ser primero. Y así como fueron audaces, determinantes, firmes y difíciles las palabras de Cristo en el momento en el que Él dijo, si alguno ama a padre o a madre o a hijos o hermanos o esposo o esposa más que mí, no es digno de mí. Ese mismo Cristo sigue siendo hoy el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor de la conciencia, Señor de todo, Señor de nuestras vidas. Es Dios con nosotros. Sigue demandando la misma fidelidad. Así que cuando vemos al apóstol Pablo viviendo conforme esas palabras del apóstol, del apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo, nosotros deberíamos no solamente admirar y decir, wow, qué grandioso era el apóstol Pablo, sino decir, ay, ¿por qué yo no estoy siguiendo los pasos del apóstol Pablo si ese es el camino angosto del que Cristo habló? Siempre y cuando el evangelio fuera proclamado Pablo sería feliz. No importa que lo abandonaran. No importa que lo ultrajasen por la causa del evangelio. No importa que lo despojaran de su comodidad. Siempre y cuando el evangelio fuera anunciado, eso era suficiente. Ahora el apóstol Pablo culmina en el versículo 18, después de haber dicho todas estas cosas tan hermosas, llenas de vigor y de desafío para una iglesia adormecida como la del día de hoy. Dice, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. ¡Wow! Es increíble. La humildad del apóstol Pablo es patente. Su conducta ante el sufrimiento le manifiesta como un verdadero predicador del evangelio, recibiendo lo que sea que venga con tal de que el evangelio sea predicado, tolerando incluso la rivalidad y envidia de otros, sin descomponerse. Él sabía que aquellos que estaban predicando por envidia y por rivalidad, de alguna manera no le tenían suficiente estima en su condición, en su posición, en sus dones, en sus capacidades, en el oficio que Dios mismo le había entregado. Pero no le importaba. Siempre y cuando el evangelio fuera predicado, tenía la humildad de seguir firme sin descomponerse delante de la envidia y la rivalidad. Él no pagaba mal por mal, como él mismo enseñó en Romanos 12:17. Era un verdadero hombre cuerdo, un verdadero hombre de honra, como dice el Proverbio 19:11.
que el hombre es cuerdo, ese hombre que es cuerdo, ese hombre que es de honra, pasa por alto la ofensa. Había una razón en el corazón de Pablo para no estimar la ofensa que le daban a su persona. Cristo estaba siendo magnificado y glorificado. Si Él era deshonrado, ¿qué importa? Él quería hacer grande el nombre de Cristo, y aunque fuera en detrimento de su propio nombre, Él estaba satisfecho si Cristo era magnificado. Un verdadero hombre de honra. Un hombre verdaderamente que su deseo más profundo era el evangelio de Cristo, delante del cual ningún otro deseo era mayor. Todo lo demás parecería basura ante la estima del evangelio del Señor Jesucristo. Pablo realmente había encontrado la perla preciosa, la perla de gran precio de la que Cristo habló en Mateo 13 del 45 al 46. Vamos allá rápidamente. Mateo capítulo 13. Es breve, pero sustancioso. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué? Y la compró. ¿Qué fue lo que hizo? Vendió todo lo que tenía. Pablo verdaderamente era el hombre que había encontrado la perla de gran precio. Él lo había dado absolutamente todo por esta perla de gran precio. Fíjense, vamos a Filipenses nuevamente para confirmar esto que estoy hablando, y vamos al capítulo 3, y en el capítulo 3 vamos a leer el versículo 7 y 8. Estas palabras que están antes del 4:13, famosamente citado por la mayoría de los cristianos, también fue citado por el apóstol Pablo. Y en el capítulo 3 de los Filipenses, en el versículo 7 y 8 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A que este texto no es muy bien sabido por los cristianos de hoy. Porque es más fácil decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que decir todo lo he tenido por basura para ganar a Cristo. Y decirlo con genuino corazón y con sinceridad es aún peor. Es aún más difícil encontrar esto, lamentablemente, en la iglesia de hoy. Pero he aquí el apóstol Pablo. El corazón del apóstol a los gentiles había encontrado la perla de gran precio, el evangelio de Jesucristo, y lo había vendido todo para poseer esta perla. Así que en ese contexto, si todo lo demás redundaba para que su perla tuviera más y más valor a los ojos de los demás, siendo que era suya propia, él no podía más que gozarse de lo que sea que sucediera. Si él sufría y Cristo era magnificado, él tenía gozo en medio del sufrimiento. Qué paradoja, ¿no? El mundo llamará esto contradicción, pero no es para él. Para Pablo no resulta en contradicción. ¿Por qué? Porque su gozo no era el que estaba siendo triturado. Su gozo era el que estaba siendo levantado, vindicado, glorificado y magnificado. ¿Quién era su gozo? Cristo. ¿En dónde estaba el corazón del apóstol Pablo? Sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, como dijo a los Efesios en el capítulo 1. Cristo dijo: en donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué podían quitarle al apóstol Pablo que verdaderamente pudieran destruirlo? ¿Qué? ¿La riqueza que él poseía como ex catedrático? Todo lo había dado por la causa de Cristo. ¿Qué le podían quitar? ¿Sus buenas ropas? Ya las había perdido por la causa de Cristo, eso no le interesaba. Su lugar de autoridad en el Sanedrín como fariseo de fariseos,
educado a los pies de Gamaliel, el perfecto rabino, el más grande, el más pudoroso, el más honorable de los rabinos. Ya todo eso lo había perdido. Él solamente tenía ojos para un solo tesoro, Cristo, y por lo tanto el evangelio de Él, y así su reino. La perla de gran precio Él la había encontrado. Lo había dado todo por causa de Cristo. Todo lo estimaba por basura para ganar a Cristo. Paréntesis breve. El vocablo que utiliza el apóstol Pablo en esta carta, aunque en su debido momento haremos una más extensiva y profunda predicación al respecto cuando lleguemos al capítulo 3 y a ese texto, el vocablo que utiliza el apóstol Pablo para basura es un sinónimo de estiércol. Sí sabemos qué es estiércol, ¿verdad? Ok. Todas las cosas que para él era una ganancia, o de las cuales él de alguna manera tenía estima, cuando recibió a Cristo, le fue tan estimable que todas las demás cosas, en comparación a la gloria y la majestad de Cristo, le parecían que eran estiércol. Dime, hermano, ¿es tu afecto para Cristo de esta manera? ¿Es tu afecto para con Cristo de tal manera que cuando sufres por la causa del Evangelio, por poner en alto lo que la palabra de Dios dice, te regocijas de que Cristo sea glorificado aunque tú seas menguado? Puedes decir como Juan: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, que Él sea levantado, que Él sea honrado, aunque yo caiga en desdicha, aunque yo caiga en deshonor, que Él sea honrado. Todo lo que le sucedía al apóstol Pablo, su pensamiento para con los filipenses es para consolarles y aún enseñarle mientras está preso, que todo eso redundaba para el avance del reino de los cielos. Y mientras esto fuera así, él tendría real y verdadero gozo, tendría regocijo, tendría una alegría sin par. Eso es lo que el vocablo kairó significa cuando él dice: en esto me gozo. Significa gozo, alegría, una alegría que no se puede describir, regocijo. De hecho, un diccionario añade a la significancia de este vocablo, dice que proviene de la raíz caris, que significa gracia. Y en este sentido entonces puede significar, kairó, también que alguien está muy complacido de recibir la gracia del Señor, el favor del Señor. ¿Qué es increíble? Que el apóstol Pablo tiene este corazón y estos afectos mientras él está preso, encadenado en Roma por la predicación del Evangelio. Sabe, a veces podemos encontrar una que otra persona que con entereza pudiera resistir o enfrentar un encarcelamiento, el ser aprisionado por sus convicciones, a causa de sus convicciones. Pero una cosa es resistir externamente por causa del Evangelio, y otra cosa es tener en el corazón, mientras estas cosas malas nos están sucediendo por causa del Evangelio, tener en el corazón gozo. ¿Se entiende la diferencia? Que era de lo que hemos estado hablando también en predicaciones pasadas en la serie antes de Filipenses. Gozo real en medio de la tribulación y angustia. Y de esto, de hecho, vamos a hablar también mucho más adelante. Porque Pablo escribe a los filipenses: gozaos, otra vez os digo, gozaos, por nada estéis afanosos. ¡Wow! Lo escribe quien está preso, encadenado por la causa de Cristo, que había recibido azotes, que había sido dado por muerto después de una fallida lapidación.
Pero fue muy efectiva las pedradas que le dieron, al menos en el dolor. Alguien que había naufragado, que había perdido todo. Y aún así, este hombre se goza en medio de la cárcel. ¿Qué era lo que había en el corazón de este hombre que hace que a pesar de todas estas cosas, él sienta verdadero y genuino gozo? ¿Qué? Dígame, hermano, ¿qué? ¿Qué había en el corazón del hermano, el apóstol Pablo? Cristo reinaba como Señor. Y él vivía congruentemente conforme a esa verdad. Dos breves reflexiones para terminar y culminar. En todas estas explicaciones de estos pasajes, he tratado de hacer énfasis solamente en dos cosas, principalmente. Y de alguna manera así, como el Señor decía por medio del profeta, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento. Espero que el Señor pueda penetrar la dureza de nuestros corazones con su espada de doble filo, que es la palabra, hasta partir nuestros pensamientos e intenciones de nuestro corazón y sembrar en ello, después de haber arado con el poder del Espíritu, sembrar la buena semilla de esta enseñanza y que seamos prestos a obrar conforme a lo que hemos escuchado y no meramente a ser oidores olvidadizos. A veces solemos ser estremecidos un poco en nuestros afectos y luego salimos y volvemos a tener una vida como la que ya llevábamos. Quien hace esto, Jesús le compara como un hombre necio, insensato, que habiendo escuchado la palabra, la olvidó y comenzó a obrar y a construir su casa. ¿Dónde? Sobre la arena. Y entonces, por supuesto, al construir su casa sobre la arena, la marea subió, la tempestad vino y fue grande su ruina, dice Jesucristo. Pero él mismo dice, ¿a qué compararé? ¿A qué compararé al hombre que escuchó mis palabras y las puso por práctica? Le compararé a un hombre sabio. ¿Qué hizo el hombre sabio? ¿Dónde construyó su casa? ¿Sobre qué? Sobre la roca. Las palabras de Cristo son ilustradas, por analogía, con una roca firme, inconmovible. Construyó su casa sobre la roca y presta atención, igual la marea subió, ¿sabe? Igual la tormenta vino, tal cual como en el insensato, el caso del insensato. Pero la gran diferencia entre el insensato y este hombre sabio fue que su casa no vio ruina, sino que permaneció firme. Tomo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo para ilustrar esta verdad. Si hoy hemos escuchado la voz del Señor, no debemos endurecer nuestro corazón. El Señor nos enseña por medio del testimonio del apóstol Pablo en su bendita palabra a escuchar la voz del Señor y actuar en consecuencia, en congruencia a esto que hemos aprendido de su palabra. A no solamente creer en el Evangelio, sino a vivir conforme al Evangelio y vivir por el Evangelio, por la causa del Evangelio. Que verdaderamente Cristo sea para nosotros lo primero, de tal manera que si algo de Él, en su verdad, en su Evangelio, es cuestionado, puesto en duda, que entonces esa sea la única razón por la cual nosotros tengamos que levantar la espada. Que todo lo demás, comparado al amor de Cristo, a la complacencia de Cristo, el valor de Cristo, parezca basura delante de Él. No estoy diciendo con esto que incumplamos el quinto mandamiento, ¿no? Que dejemos de honrar a nuestros padres o a nuestras madres, o incumplamos el mandamiento de Efesios capítulo 5 de amar a nuestras esposas, o las esposas de sujetarse a sus esposos y amarles en verdad. No. Sino que todo ese amor que verdaderamente debemos tener por cada uno en su condición parezca como basura comparado al amor que debemos tener por Cristo. Eso fue lo que el Señor dijo y es lo que debemos hacer. Fue lo que el apóstol Pablo mostró con su ejemplo. Así entonces, mis dos preguntas para terminar con esta enseñanza es, primero,
Está Cristo en nuestro corazón como el que tiene la primacía, el lugar de toda potestad y autoridad, y que comanda todos y cada uno de los deseos de nuestro corazón. Repito, está Cristo como Señor, como Rey, como soberano, en el lugar de toda potestad y autoridad en nuestro corazón, comandando así a todos los demás deseos de nuestra alma. Y segundo, y no menos importante, tiene Cristo para nuestra alma tal valor, tal estima, tal hermosura a nuestros ojos, que seamos nosotros capaces de dejarlo absolutamente todo por la causa de Cristo. Que sea el Espíritu Santo llevándonos a responder con sinceridad estas preguntas delante del Señor, no delante de mí. Demos cuentas al Señor de nuestra respuesta, el que pesa los corazones y paga a cada uno conforme a las intenciones. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, ella siendo expuesta de alguna manera, Padre, es como una cachetada y al mismo tiempo una caricia. Tu palabra, Señor, tiene la capacidad de estrujar nuestra prepotencia, destruir nuestro orgullo y al mismo tiempo consolarnos. Tu palabra tiene la hermosa capacidad de aplastar nuestra vanagloria y al mismo tiempo estimular en nosotros las verdaderas virtudes. Padre, te rogamos por las misericordias de Cristo, Señor, por las heridas de aquel que fue crucificado en lugar nuestro, que no permitas que nuestra alma desprecie tu palabra volviendo a la vida como si no hubiésemos escuchado este sermón. Te ruego que podamos ser, Señor, estremecidos en lo más hondo de nuestro ser, en la ciudadela, en el mero centro de nuestra alma, en lo más interno de nuestro ser, para que podamos vivir cónsonos a esto que decimos creer, porque hemos dicho amén a tu palabra, porque hemos dicho que tú eres digno de honor y gloria, Jesucristo, y por lo tanto no es entonces fiel nuestra vida a nuestra predicación si decimos que tú eres digno de todo loor, de toda honra, que eres digno de nuestra vida y de nuestra muerte, y nosotros salimos y no vivimos conforme a esa realidad. Si nosotros volvemos a nuestra vida y te traicionamos en los pequeños detalles, en las pequeñas decisiones, pues fallando contra ti en las pequeñas decisiones, por supuesto, también terminaremos fallando en las grandes decisiones. Porque si somos infieles en lo muy poco, por supuesto también lo seremos en lo mucho. Así que rogamos, oh misericordioso Dios, que por el poder transformador de tu Santo Espíritu, la luz de tu palabra hoy predicada penetre en los rincones más oscuros de nuestro corazón e ilumine y traiga a la luz aquellos pensamientos, aquellas acciones, aquellas decisiones, aquellos razonamientos que no son conforme a tu palabra, y que sean desmenuzados, que sean destruidos, que todo argumento que se levante contra tu preciosa palabra sea destruido por el poder de tu evangelio y la luz de tu palabra. Y que así, Señor, todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Padre, nos entregamos a ti. Ya no queremos decir nada más de la boca para afuera, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Queremos verdaderamente vivir conforme a eso. Queremos que verdaderamente Cristo, tu Hijo, sea nuestro más grande tesoro, porque allí donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Verdaderamente queremos, Señor, que tu Hijo sea nuestro mayor tesoro, para que así el Evangelio de la gracia de tu Hijo
sea la mismísima razón de nuestra existencia en esta tierra, para que el avance del reino de tu Hijo, por medio del Evangelio de tu Hijo, para la gloria de tu Hijo, sea la razón de nuestra existencia. Al final, tú nos has creado para esto mismo, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Para eso nos aceptaste en el amado, en Cristo tu Hijo. Bendito Dios, no dejes que nuestro corazón, no permitas que la dureza de nuestro corazón deje caer la preciosa verdad de esta palabra en un saco roto. Haz que en nuestros corazones, Señor, esta palabra quede viva y vigente. Estimula nuestros afectos. Haznos entender estas cosas. Exhórtanos a mover nuestros pies. Y que por la fe que tenemos en ti y por el amor que te tenemos, seamos constreñidos a predicar tu evangelio, a tener una mente paulina y no solamente a recitar frases del apóstol Pablo. Te rogamos estas cosas, amado Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén.